especial para todos sus hijos. Usted y yo somos sus hijos y tenemos nuestro Dios. Tiene un propósito y tenemos nosotros que de alguna manera darnos cuenta de este propósito para que pueda ser de bendición. Tenemos que tomar nuestra parte en acción. Amén. Aleluya. Y vamos a invitarles que los que trajeron Biblia abran sus Biblias en el capítulo 4 del libro de Efesios. Y vamos a mirar algunas escrituras aquí. El verso 11 vamos a leerlo y después oramos y le pedimos a Dios que nos permita aprender este día algo de parte de Dios. Amén. Y les quiero decir que esta enseñanza que Dios me dio es algo que realmente creo yo fielmente que el propósito de Dios es que nos quiere capacitar a una dimensión donde podamos operar correctamente en su voluntad. Amén. Ese es el propósito de Dios. Algo pasa en ocasiones que usted puede mirar en términos literales o en otras cosas. Por ejemplo, si no funcionan como correctamente, se está perdiendo un funcionamiento y un provecho. Amén. Pero cuando funciona correctamente las cosas, si usted tiene un carro y no funciona bien, está perdiendo el privilegio de que pueda correr bien ese carro. Amén. Un ejemplo simple, y este es el punto. Tiene que estar caminando el motor muy bien, en buena condición, de tal manera que pueda avanzar la distancia, el tiempo. Es algo que lo va a reducir y va a poder alcanzar distancias que se tienen que alcanzar. Amén. Vamos a leer esta parte, después vamos a orar. Capítulo 4, verso 11, ¿lo tienen? Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces vamos a leer y ahí paramos. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, en este día te damos gracias. Te pedimos, poderoso Dios, que tú operes, Señor, en nuestra mente y corazón y nos abras ese entendimiento, Señor Jesús, que tienes, Padre bendito, un propósito para nuestras vidas, Señor Jesús, que podamos nosotros captar, Señor, Padre bendito, ese propósito y nosotros lo podamos vivir en nuestra vida, Señor Jesús. Que lo hagamos nuestro, Señor Jesús, y que podamos nosotros caminar en tu voluntad, Señor, crecer en tu voluntad, Señor Jesús, y ir haciendo las cosas que tenemos que hacer, Señor Jesús, en tu voluntad, Padre bendito. Unge mis labios, mi mente, mi corazón. Prepara los corazones, Padre amado, las mentes, y permítenos, Señor, Padre bendito, escudriñar esta palabra y nosotros ponerla por obra. En el nombre precioso de Cristo te pedimos de tu bendición este día, Señor Jesús. Amén. Gracias, poderoso Jesús. Amén. Denle una ofrenda al Señor, la merece. Y tome su lugar diciéndole al Señor: Señor, habla mi corazón. Estoy dispuesto a aprender. Amén. Si usted está dispuesto a aprender, hermano, va a ser posible. Amén. Les quiero decir, nosotros tenemos como ejemplo toda familia, todo padre de familia, toda persona que tiene un hijo, hermano, sabe que él está expectando y esperando que se desarrolle ese hijo de una manera que pueda mirar el crecimiento. Amén. Y cuando empieza a mirar el crecimiento definitivo, estamos de alguna manera expectando que es un desarrollo natural. Amén. Y así también los hijos de Dios, hermanos, nuestro Dios nos hizo con un propósito, pero Él quiere que nosotros también crezcamos. Miren, el ir a la escuela son de alguna manera un propósito para todos los que mandan sus hijos a la escuela. Es un propósito, y lo que nosotros podemos mirar es que en la escuela hay algunas materias, y esas materias o clases, para que mejor me entiendan, y esas clases son requeridas que se aprendan porque les va a ser útil para su diario vivir. En otras palabras, si usted mira, yo me recuerdo cuando yo estaba chico, nos daban 5 libros cuando íbamos a la escuela.
y algunos me acuerdo todavía, pero uno de los que me acuerdo era el libro de español. Luego otro de los que me acuerdo era el libro de ciencias naturales. Amén. Y luego el libro de historia. Amén. Y le voy a decir que todo esto para mí yo lo miraba como, híjole, ¿para qué tanto libro? Y no me gustaba estudiar mucho. Pero les quiero decir que había un propósito en esos libros. Y ese propósito les quiero decir que para los que se ejercitan en él, les trae una mejor vida en su diario vivir, porque les va a permitir hacer cosas que definitivo a muchos de los que no estudian viven en esa parte donde definitivo carecen de algunas cosas que pudieran hacer o ser útiles también. Amén. Y si hablamos de las cosas de Dios, hermanos, miren, hay una clase que definitivo no la va a encontrar en ninguna otra parte, solamente en la palabra de Dios. Y esa clase que Dios tiene para nosotros es para que nosotros funcionemos correctamente. Si nosotros no funcionamos correctamente en el propósito y en el plan de Dios, se está perdiendo todo. Amén. Una vez más les digo, si nosotros no funcionamos en el propósito de Dios, se está perdiendo todo. Amén. Él quiere que nosotros funcionemos correctamente como lo que debemos de ser, hijos de Dios. Siervos útiles para su obra, siervos útiles para el propósito de Dios. Pero se requiere que nosotros estemos interesados en aprender. Y les quiero decir que la iglesia se ha convertido en una escuela donde nosotros vamos a aprender. Ciertamente usted mire el propósito de nuestro Dios, que las clases las tiene gratuitas para nosotros, y Él abrió este acceso porque le interesaba que todos los seres humanos nos capacitáramos para ejercer y nosotros caminar en el camino correcto, primeramente. La otra parte es para pelear una batalla con entendimiento, con sabiduría, porque se requiere de que nosotros conozcamos nuestro enemigo. El enemigo de nuestra alma tiene armas que son de alguna manera camuflajeadas y se miran como que no lo son, pero son armas que destruyen nuestra alma, destruyen nuestro ser y desvían nuestra trayectoria que Dios predestinó desde antes de nacer nosotros. Amén. Entonces el punto de lo que vamos a hablar es que aquí el Señor, a través de su palabra, podemos mirar en esta etapa de la gracia. Él constituyó, aunque en aquel tiempo tenían también la instrucción, los 10 mandamientos era mandatorio que se aprendieran de una manera que sabe que estaban encomendados los padres a enseñarle a los hijos. Y era un avance donde ellos, déjenme decir, desde chiquitos empezaban a ejercer. Era una maestría que tenían que aprender, no importaba la edad. Aquí estamos nosotros tolerando muchas cosas que no deberíamos de tolerar, porque el niño desde que empieza a caminar debería estar en este lugar y darse cuenta que va a tener que aprender, porque es un lugar donde se alaba y se glorifica a su Creador. Amén. Ese es el punto. Aleluya. Y si usted y yo estamos en ese plan y de acuerdo con Dios, vamos nosotros a concordar y aprender, y vamos a ejercer nuestra maestría también como padres, con entendimiento, con sabiduría. Pero si nosotros no nos interesamos aprender lo que Dios tiene de clase para el padre, de clase para la madre, de clase para el joven, de clase para nosotros en general, nosotros vamos a carecer de entendimiento y sabiduría. Y lo que va a pasar es que nos va a ganar, le voy a decir, el enemigo con nuestros hijos. Y incluso nos va a ganar con nuestra propia alma. Amén. Este es un propósito que Dios quiere que nos capacitemos, que aprendamos. Y para eso dice la Escritura, y Él mismo constituyó. Dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y miren el propósito para qué lo constituyó Él. Amén. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y todo ser humano está invitado a ser parte de un cuerpo que es la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso lo dice también el libro de Efesios.
Es cuando nosotros empezamos a interesarnos en esto, ¿saben qué? De antemano les quiero decir que nosotros como adultos, siendo adultos, somos estudiantes. Y nosotros nos convertimos en alumnos de nuestro Creador. Ciertamente aquí usted mira que hay un orden que Dios estableció. No todos enseñan, pero Él va a decir que todos tenemos la oportunidad de aprender. Amén. Pero aún así, aunque usted no sea de alguna manera apto para enseñar, que usted crea que no sea apto para enseñar, de todas maneras se está enseñando. Porque en el Padre hay funciones que no se alcanzan a discernir si no se las hacen notorias. Una de las funciones es papá, pero también es maestro. Amén. Es papá, pero también es siervo. Es hijo. Amén. Y digo, es papá, pero también es esposo. O sea que tiene sus funciones que tiene que desarrollarlas con entendimiento. Si hablamos de una responsabilidad como esposo, tiene que saber dirigir el hogar. Y para saber dirigir el hogar, de él, si no se capacita con la palabra de Dios, no va a ser un buen director en el hogar. Porque la palabra de Dios capacita al esposo. Él va a decir que cuando el esposo aprende esto, va a empezar a dirigir a su esposa correctamente, de una manera que después va a hacer una función en un término de equipo para poder nosotros ser parte de un propósito y enseñarle a nuestros hijos. Entonces el propósito de lo que estamos hablando aquí es que hay un por qué debemos estudiar la palabra. Si nosotros la estudiamos, si nosotros nos interesamos, Dios nos va a graduar. Miren, les quiero decir esto, se va a oír un poco raro tal vez para muchos, pero el que se casa muchas veces no se ha graduado, ni siquiera conoce lo que es matrimonio, y ya se graduó de esposo. Amén. Y si le preguntan cuál es la función de un esposo, ¿sabe qué? No la conoce. Bueno, los que la conocen, pues felicidades. ¿Sabe qué? Cuando alguien conoce esa función es porque ha aprendido de las cosas de Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Va a tener que aprender, y la palabra de Dios tiene una instrucción muy directa para nosotros. La instrucción es que nosotros debemos de tratar a nuestras esposas como un vaso frágil. ¿Cómo es un vaso frágil? Con delicadeza, hermanos. Porque se puede quebrar. Les quiero decir que no es que sea como el cristal, las esposas, nuestras esposas, o sea, en sí la mujer es un ser tan fuerte que en fortaleza, en muchas áreas, déjelo decir que supera al hombre. Amén. Ciertamente en términos físicos no es tan fuerte tal vez, pero tiene una resistencia que el hombre no tiene. Amén. Pero nosotros muchas veces no aprendemos esto, entonces es por eso que es necesario aprender. Amén. Él va a decir que nosotros, para funcionar bien, como debemos de funcionar, debemos de aprender de Dios y poner por obra lo que aprendemos, porque muchas veces aprendemos, pero no lo ponemos por obra. Y este es un problema que tenemos, aún el pueblo de Dios está sufriendo estas consecuencias. Les quiero decir, en el pueblo de Dios, en los matrimonios que han aprendido la instrucción de Dios, no debe haber pleitos. Nosotros tenemos que entrar en diálogo. Tenemos que entrar nosotros en conversaciones y buscar definitivo siempre las respuestas, no los culpables en medio de las relaciones. Para que esto funcione así, tiene que aprender de Dios. Y el punto de lo que dice aquí la Escritura es algo que me llamó la atención. Miren, muchas veces nosotros como seres humanos pensamos que Dios permite que pasemos por tentaciones. Y dice la Escritura que definitivo, dice que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. El libro de Santiago, si usted mira el capítulo 1, se va a dar cuenta que definitivo Dios no le pone o no nos pone ese tipo de trabas para aprender nosotros. Ciertamente en algunas ocasiones nos permite pasar por situaciones, pero no es porque Él las suscita en términos de tentación, las suscita en términos de ejercicio
que es otra cosa. Amén. Y el punto es este, que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Si queremos nosotros ejercitar nuestra tarea como estamos nosotros ya en este tiempo. Déjenme decir, algunos de nosotros ya nos graduamos de algunas cosas que ni conocemos. Amén. Gloria a Dios. Y esto es algo de verdad. Miren, es como el que se gradúa de doctor sin conocer la tarea de un doctor. ¿Sí entienden eso? Compró su diploma de doctor, pero de medicina no conoce nada. Y así, muchos seres humanos que se relacionan en el matrimonio no conocen nada del matrimonio. Y ahorita estamos cometiendo de alguna manera algunos errores al no querer nosotros aprender. Ese es un problema. Porque ahí le voy a decir, es un error para nosotros. El aprender nos hace a nosotros sabios, nos hace a nosotros capaces de poder ejercitar o llevar a cabo el ejercicio en la práctica de la relación. Amén. Aleluya. ¿Cuántos se alaban a Dios? Aleluya. Amén. A estas alturas, hermanos, usted y yo tenemos que calificar nuestra calidad de vida. Les quiero decir que el Señor mismo nos da la oportunidad de que nosotros nos examinemos a sí mismo. Y déjenle, voy a decir que de antemano Dios enseña, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea que Dios todo conoce de nosotros. Cuando Dios dice que todo conoce de nosotros, sabe que nos mira con transparencia, tal como somos. Y déjenle, voy a decir que nosotros muchas veces, si nosotros tratamos de ocultarle algo a nuestra pareja o incluso hasta a nuestros hermanos, ciertamente delante de Dios no está oculto. Amén. Pero en sí aquí se está tratando de la pareja, está tratando de nosotros como adultos, pero también como maestros vamos a tener que interesarnos a enseñar lo que aprendemos. Amén. Cada que nosotros hacemos aquí o tenemos alguna ceremonia matrimonial, mi interés es de que aprenda qué es lo que va a hacer en su relación. Y ese es el punto que nosotros debemos interesarnos. Usted como padre tiene que interesarse en usted enseñarle a sus hijos cada paso, cada situación. Son etapas de la vida que llevan. En su niñez tienen una etapa, después pasan a un estado de juniors, tienen otra etapa, estado de jóvenes tienen otra etapa, y después ya cuando son hombres adultos entran a otra etapa. Pero yo le voy a decir, el joven o el niño, desde que es niño, tiene que aprender el respeto al padre. Esa es la tarea del papá, de enseñarle. Si usted mira el libro de Deuteronomio capítulo 6 y empieza a mirar el verso 4 para adelante, usted se va a dar cuenta que le encargó a todo el pueblo de Israel. Ahora usted y yo somos injertados. Amén. Por gracia de Dios nosotros pertenecemos ahora a ese pueblo. Amén. Por el sacrificio de Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Gracias a Dios. Así es que nosotros tenemos que darnos cuenta que usted y yo, los dos, todos en sí, tenemos que analizar qué calidad de vida nosotros llevamos. Nosotros nos vamos a ir graduando, y conforme nos vayamos graduando, déjenme decirle que nos va aprobando es el Señor. Es un error que nosotros nos tratemos de aprobar a sí mismos. Va a ser imposible que nosotros vayamos a aprobarnos nosotros mismos y ser aprobados por Dios. No, tenemos que ser aprobados por Dios. Si usted sigue mirando ahí el libro de Efesios, el propósito de Dios es que todos alcancemos esa medida que Él requiere. Es una medida que ciertamente aquí menciona la palabra, pero si usted habla en términos literales en la escuela, se está hablando de que pasen el examen mínimo con 6, se lo piden, mínimo. Pero la meta del maestro, ¿sabe qué? Es que lo pase con excelencia, con A. Amén. Y ¿sabe qué? Cuando lo pasan con A, ellos mismos recomiendan a ese niño que definitivo es un niño que pone atención. Ahora le quiero decir, nuestro Dios precisamente a través de esto, cuando nosotros pasamos la prueba delante de nuestro Dios, Él mismo nos recomienda. Él mismo da testimonio de nosotros. Si
Si usted mira el libro de Job, dice la palabra de Dios que cuando fue el enemigo y se presentó ante él, dice que se introdujo ahí con los ángeles, pero el Señor conoce todas las cosas. Se disfrazó de ángel también. ¿Y de dónde viene el chamaco? ¿Y sabe qué? Tuvo que responder pues, de la tierra y darme una vueltecita. Mire nada más, si usted mira el libro de Job y lo empieza a escudriñar, en el capítulo 1 ahí, se va a dar cuenta que le digo, de la tierra de darme una vueltecita. Y mire lo que dice el Señor. ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Mire nada más qué testimonio y qué recomendación estaba dando Dios de Job. Era un siervo fiel que le dijo, no hay otro como él en la tierra, temeroso de Dios. Así es que déjenme decir, el punto es aquí, Job, ¿de dónde lo aprendió? Vemos la tarea de Job, era que diario estaba orando por sus hijos, pero sus hijos ya estaban grandes, tomaron decisiones equivocadas. Escuchen, jóvenes, porque muchas veces ustedes van a tomar decisiones equivocadas, y aún por la gracia de Dios muchas veces son librados por las oraciones de los padres. Pero déjenme decir que aquí, si ustedes miran, no alcanzó a cubrir esa oración del padre justo a los hijos desatentos. ¿Ok? En otras palabras, los jóvenes tienen que tomar atención. Andaban de party mientras el papá estaba orando por ellos. Amén. Pero el punto es nosotros tenemos que compartir y enseñar esa palabra porque requiere que usted aprenda de ella, que usted se ejercite en ella, que sea graduado por Dios para que usted reciba una responsabilidad mayor después. Por lo pronto ahorita tiene una responsabilidad. Todo ser humano tenemos una responsabilidad. ¿Sabe cuál es la responsabilidad? El que no tiene familia, este cuerpo físico tiene un corazón, tiene un alma. Y ese corazón y esa alma, dice la palabra de Dios, yo no digo. Si usted mira el libro de Proverbios, ahí al capítulo 3 dice, sobre toda cosa guardada. O sea que es una tarea, guardar el corazón. ¿Sabe que en qué estado lo va a guardar? Tenemos que guardarlo en un estado aprobado por Dios. Y si nosotros lo guardamos aprobado por Dios, Él va a decir que vamos a estar siempre creciendo en la voluntad de Dios. Amén. Nos cuesta trabajo, pero es posible porque tenemos al Maestro, que es Maestro de Maestros. Amén. Aleluya. El Señor lo merece. Amén. Es una necesidad que nosotros volteemos a ver nuestra manera de vivir, hermanos. Y podamos nosotros entender que pudiera estar siendo reprobada si nosotros vivimos en nuestra manera de pensar. Pero también pudiéramos nosotros analizar que si nosotros hacemos la voluntad de nuestro Creador, estamos nosotros aprobados por Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos interesemos en su voluntad. Amén. Si usted mira, dice el versículo 13 allí de lo que estábamos leyendo, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Sabe por qué dice que hasta todos? Porque aquí no implica solamente que nosotros estemos aprendiendo, sino que hay otro término que tenemos que alcanzar. La unidad de la fe es que verdaderamente nosotros seamos un cuerpo como lo debemos de ser, miembros del cuerpo de Cristo. O sea que seamos la iglesia que sabe alabar, que sabe glorificar a Dios, que sabe servirle a Dios, que sabe hablar de Dios. Amén. Ese es el punto. La unidad de la fe es un reto a alcanzar. Aleluya. Si nosotros hablamos en términos literales, la unidad familiar muchas veces nos cuesta tanto trabajo. Miren, sobre todo ya con los que tienen hijos que ya están jovencitos. ¿Saben qué pasa con esto? Si ustedes notan ya los pensamientos de los jóvenes como que no concuerdan con nosotros, piensan los jóvenes que ya estamos viejos. Y ¿saben qué? Yo mismo pensé así, mi mamá ya está grande, pues no me comprende, estoy jovencito, yo tengo necesidad de irme a divertir. Pero ¿saben qué? Mi mamá tenía razón en todas las cosas que me decía, fue una mujer muy sabia.
me quería dirigir de una manera, aunque ella no conocía estas cosas, pero sabe que tenía un gran temor a Dios. Todos los días me quería llevar a misa. Es más, cuando puedo, todos los días me llevo a misa. Después yo me rebelé. Les voy a decir que yo hice lo incorrecto, pero si hubiera seguido, sabe que hubiera aprendido muchas cosas más a lo mejor. Amén. Ahora le voy a decir, ciertamente ignoraba muchas cosas aunque yo iba a misa. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Usted puede estar aquí, le predicamos la verdad y le estamos enseñando la verdad, pero puede ser que usted no ponga atención y esté ignorando muchas cosas. Amén. Amén. Pero se requiere de que usted, cuando algo le diga, ¿sabe qué? Ahora ya aprendí. Antes se oía mucho el yo creo, y todavía en muchos corazones está ese el yo creo. Pero yo les he dicho, cuando escuchen que yo digo yo creo, incluso hasta mis hijos, cuando lo escuchen que yo digo yo creo, me dice, ¿y qué dice Dios de lo que crees? ¿Qué dice Dios de lo que creemos? Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué dice Dios de lo que creemos? Entonces el propósito de Dios es que la unidad de la que estamos hablando es un reto a alcanzar, pero es posible cuando nos sujetamos a la palabra, porque la instrucción está para nosotros alcanzar esa unidad. Amén. Aleluya. Ese es el propósito. Dios quiere que usted y yo alcancemos esa unidad. Amén. Aleluya. Eso es lo que el Señor nos dice. Amén. La enseñanza que está establecida por Dios, hermanos, es para darnos éxito a nosotros en nuestro diario vivir. Las cosas que nosotros emprendamos, si nosotros ponemos primeramente a Dios, ¿sabe qué? Van a ir en su lugar. Todo lo que emprendamos, respetando primeramente los límites de Dios. Pero mire, le voy a decir, aquí empezamos de alguna manera en las ocasiones, así empezamos algunos. Estamos pidiéndole a Dios un trabajo y le decimos, Señor, bendíceme con un trabajo. Y después que nos dan el trabajo, le voy a decir que de alguna manera aquí es una de las pruebas que pudiéramos decir. Nos cambian el horario de trabajo. Y muchas veces nosotros nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque necesitamos el trabajo. Pero es tiempo de que usted ponga pruebas si en realidad Dios trabaja a su favor o no. Aleluya. Señor, este trabajo yo creo que tú no me lo dices para que yo me aleje de tu obra, para que me aleje de la iglesia. No me lo dices para eso. Pero ¿sabe qué? Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ¿sabe qué? Buscar la gracia de Dios para poder hablar con nuestro empleador, nuestro patrón. Dice, ¿sabe qué? Yo tengo una responsabilidad, la siento y la tengo. Necesito. Es una necesidad para mí ir a alabar a Dios con el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Les quiero decir que en este país hay un derecho para nosotros. Y ese derecho, miren, hasta el gobierno lo respeta. Si usted tiene servicios o más bien ejerce una fe, respetan esa área. Es respetado. ¿Quién cree que puso eso a favor de nosotros? El Todopoderoso operó allí. No estoy de acuerdo en el enemigo, pero el Todopoderoso nos permite ese privilegio. Amén. Usted y yo tenemos privilegios en Dios, pero si no los hacemos ejercer o no los hacemos valer, primeramente no es a fuerzas, es por gracia. Pedirle con, le voy a decir, una actitud ungida. Necesito estar ahí. Amén. Más de las 5, yo, gracias a Dios que ya no me dejan trabajar, se puede decir, por gracia de Dios. Y también porque no quieren pagar doble tiempo, ¿verdad? Pero el punto es este: gracias a Dios por eso. Alcanzó a llegar a mi responsabilidad que tengo aquí. Amén. Pero dice, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El propósito de todo esto, mire, cuando nosotros no nos interesamos, nunca vamos a llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Por eso es cuando le dicen, Jesucristo es el Hijo de Dios, usted dice, sí, sí es. Y sí es. Pero hay naturalezas que cuando usted empieza a estudiar la Escritura y Dios le revela, se da cuenta, Jesucristo es Dios.
Él es el Todopoderoso. Amén. Él dice, la palabra de Dios lo revela también, textualmente lo puede visualizar. Amén. Y luego dice aquí, del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Esta parte va en un proceso, hermanos. Ciertamente todos los seres humanos sabemos que somos imperfectos. Y muchos de los seres humanos esto lo usan de alguna manera para usted y a mí, de alguna manera estarnos echando en cara que no somos perfectos, o en otras palabras lo usan como parte para nosotros echarnos en cara eso. Ciertamente debo decir, si usted mira aquí es un proceso hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, es un proceso. Y esta parte que está aquí, a un varón perfecto, esto va a ser posible. ¿Sabe por qué? Porque precisamente nosotros, terminando la carrera, aprobados por Dios, esto corruptible, dice la palabra de Dios que lo va a vestir de incorrupción. En otras palabras dice que vamos a ser transformados de algo corruptible a algo incorruptible. Y si usted no lo cree, es un problema que usted tiene, pero eso es lo que Dios tiene en promesa. ¿Cuánto le creen a Dios esto? Yo le creo a Dios porque es un Dios fiel. Amén. Y así lo estableció. Tenemos ya ciertos casos porque dicen, nunca hemos visto que venga un muerto y nos sacan algunas cosas que definitivo ni conocen, porque realmente tenemos en la palabra de Dios, y si lo toma como historia, es historia también. El apóstol Pedro dice que cuando llegó a la transfiguración, él pudo mirar a Elías vivo, a Moisés vivo. Incluso el apóstol Pedro, cuando miró esto, dijo, wow, él sabía de Elías, él sabía de Moisés. ¿Sabe qué? Ellos escucharon desde su niñez, esto lo aprendieron. Usted y yo lo sabemos. ¿Quién era el profeta Elías? Un siervo de Dios. Y él no vio muerte. O sea que en sí nadie puede decir que él pasó por corrupción también. No pasó por corrupción. Enoc también. Amén. Pero si usted mira estas cosas, después cuando miraron esto, el apóstol Pedro le dijo, ¿por qué no hacemos 3 pabellones y aquí nos quedamos para siempre? O sea, mire, el punto era, estaba en un lugar tan privilegiado que dijo, aquí nos quedamos para siempre. Porque era un lugar donde el Espíritu y el poder de Dios estaba reinando. Amén. Y ese poder que estaba ahí, de que le voy a decir, les permitió sentirse cómodos. Ese es el punto. Cuando nosotros aprendemos de Dios, ¿sabe qué? Empezamos a vivir una comodidad. Porque dice que Él nos trajo a lugares celestiales. Y estamos en lugares celestiales, pero no los detectamos. ¿Por qué? Porque no vivimos en el Espíritu y en verdad. Pero cuando usted y yo entremos en ese evento donde la dimensión del Espíritu empiece a morar en nosotros y dirigirnos a nosotros, ¿sabe qué? Nos vamos a deleitar en todo tiempo. Vamos a empezar a de verdad reinar en el reino celestial. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere eso para nosotros. Ciertamente vamos a estar en la tierra, pero vamos a deleitarnos. En todo tiempo vamos a tener gozo. Porque ¿sabe qué? Vamos a entender, aún este cuerpo físico va a pasar por situaciones. Pero si usted mira a Pablo y a Silas, en el libro de los Hechos dice que estaban encadenados y recién golpeados, y dice que estaban alabando al Todopoderoso, glorificándolo. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. No les impidió el dolor para seguir alabando a Dios. Estaba viviendo una etapa donde el definitivo que nos sosteniera el Espíritu. Amén. El punto de lo que estamos leyendo, hermanos, es que la instrucción que Dios quiere que nosotros aprendamos, hermanos, es para que usted sea útil para la obra. Los jóvenes que están aquí, si se preocupan por aprender, saben que se van a capacitar, y lo que van a hacer, van a llevar con una maestría el ejercicio que van a ejercer después. Aún en su juventud, si usted se fija en el libro de Eclesiastés, así le dice, acuérdate en los días de tu juventud, antes que vengan los días, pasen los años de los cuales no tengo contentamiento. ¿Sabe por qué le dice eso? Porque se tiene que acordar de su Creador ahorita que está joven. Muchos venimos a aprender de viejos. Y no es malo, pues mientras tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos la oportunidad de aprender.
Pero ¿sabe que muchos de nosotros desde nuestra niñez y ahorita deberíamos de ser maestros? Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Amén. Una vez más tiene que venir el Señor y darnos lechita. Aleluya. Porque no discernimos. No podemos digerir un alimento pesado. Nos hablan un poquito fuerte y ya sentimos que nos golpean. Pero cuando conocemos la palabra sabemos el Señor me está hablando. Esa instrucción es para mí, yo la necesito. Amén. Ya no se va a dejar mover fácilmente. Aleluya. Gloria a Cristo. Déselo al Señor, lo merece. Amén. Aleluya. Lo que dice en el libro de Efesios, hermanos, está tan interesante que si lo analiza y lo analizamos, vamos a aprender. La palabra de Dios es una instrucción que sabe que no han captado los seres humanos en su totalidad. Algunos ya lo captaron, pero no todos. No han captado que sabe que es más importante aprender la palabra de Dios que aún ir a la escuela. No digo que no sea importante ir a la escuela, pero es más importante aprender las cosas de Dios. Porque si aprende las cosas de Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Va a estar usted sobre lo que está en la escuela. Amén. Va a estar sobre lo que está en la escuela. Porque aún cuando le hablen en la escuela, muchas cosas Dios se las va a revelar antes de aprenderlas en la escuela. Antes de que se las digan. ¿Sabe qué? Pero eso nos toca a nosotros. Nosotros vamos a ser maestros en nuestras propias casas si nos ejercitamos como dice la Escritura. Todo este capítulo 4 nos trae una enseñanza para que usted y yo aprendamos esto. Amén. Si nomás seguimos ahí poquito, miren nada más lo que dice. Amén. Dice: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que esta medida, ¿sabe que nos lleva a un nivel que es otra dimensión en Cristo? Amén. Pero mire, con un propósito grande Dios nos quiere ejercitar y enseñar. ¿Sabe por qué? Porque aún nosotros, muchos de los convertidos, aún de los lavados con su sangre preciosa, de los que han recibido la revelación del nombre, hermano, todavía de vez en cuando nos llegan las olas y nos conmueven. Usted mírese a sí mismo, yo no le tengo que decir, pero mírese a sí mismo. Algunas veces porque algo no pasa como usted lo desea, el desánimo llega. ¿Sabe qué es lo que está haciendo con eso? Está haciendo un niño fluctuante. En otras palabras, no tiene un fundamento, no sabe quién es el que merece la honra y la gloria. Le da honra a su coraje, a su manera de pensar, pero Dios merece la honra y la gloria. Él es el que la merece. ¿Cuántos se la pueden dar? Nuestra manera de pensar, hermanos, se puede convertir en una doctrina, pero es particular, propia, porque es un criterio. Y les quiero decir que estamos ahorita viviendo una etapa donde multitud de doctrinas se han levantado. Y lo peor de todo es que muchas de las doctrinas son manipuladas por hombres perversos. De tal manera que no tienen misericordia de su prójimo, porque eso es lo que nos demanda, que nosotros conozcamos lo que es misericordia. Gloria a Dios. Que nosotros seamos justos. De justos muchos no tienen nada. No a todos los juzgo, pero hay muchos que en realidad no les duele la condición de sus hermanos, en qué condición están. Ellos recibiendo un beneficio de sus hermanos no les importa que se queden sin comer en su casa. En testimonio lo digo, esto está pasando. Hay en algunos lugares que les piden vacíen su cartera completita. ¿Cuántos tienen fe para eso? ¿Cómo se llama eso? Está pasando, hermanos. Aquí están nuestros medios. Dios te va a bendecir el doble. No. ¿Sabe qué? Dios lo va a bendecir grandemente. ¿Sabe qué? El dinero Dios no lo necesita. Necesita un hombre fiel. Un hombre que esté determinado a servir a su Creador. Eso es lo que necesita. Su colaboración al servicio de la obra de Dios es lo que necesita, no su dinero. Si usted está dispuesto, sabe que su dinero va a estar disponible para la obra también, en su tiempo para la obra, no para el que dirige la obra.
para la obra. Si hace falta algo aquí, ¿sabe qué? Va a estar dispuesto. No, ¿cómo no? Si hace falta papel, vamos a comprar papel. Ha pasado. Amén. Pero eso está pasando. Y yo sé, esto va a quedar grabado aquí. A muchos no les va a gustar lo que estoy diciendo. Pero es una realidad que estamos viviendo en este tiempo. Amén. Y eso es lo que a muchos, definitivo, los ha alejado de aprender. Porque ¿sabe lo que miran aquí enfrente de un púlpito? Lobos rapaces. Amén. En vez de ser maestros que les enseñen la palabra, que les enseñen cómo vivir agradándole a su Creador, están interesados en recibir un beneficio. Cobran sus clases. El evangelio es gratuito, hermanos. No se puede hacer negocio con el evangelio. Dice, lo recibimos de gracia. Y recibimos gracia sobre gracia. Dice la Escritura, déselo al Señor, Él lo merece. Amén. De gracia. Aleluya. Y les voy a decir, esto no es algo muy agradable para muchos porque eso es exhortación. Pero es algo que usted tiene que determinar. El que le exijan aprender, hermano, ¿sabe qué? Es una molestia para muchos. Mire usted, algunas veces usted va a exigir a su niño para que aprenda algo que le va a servir toda su vida. Mire, solamente mire el reflejo de su cara cuando le dice, tienes que dedicar tiempo para aprender. Mire solamente el reflejo de su cara. Pero eso usted lo tiene que trabajar con su hijo. Cuando Dios nos habla y nos exhorta a través de la palabra, muchos también. Yo estoy aquí y veo el reflejo de sus caras, hermanos. A muchos no les cae bien la palabra. Les molesta la verdad. Pero esta es una verdad que sabe que no la podemos cambiar. Aunque todos nos pongamos aquí de acuerdo, digamos un acuerdo, no la podemos cambiar. Está establecida por un propósito divino para que usted funcione bien, para que yo funcione bien en la obra de Dios. Amén. Déselo, el Señor lo merece. Aleluya. El Señor nos explica, hermanos, y este es uno de los problemas que tenemos. Muchos nos aprobamos a sí mismos. Yo le decía, eso no es aceptado por Dios. El apóstol Pablo, a través del apóstol Pablo, cuando él empezó a predicar y enseñar, él le va a decir que él fue duro y directo, y a muchos no les gustó. Y empieza a escribir algo suavecito para que usted y yo no nos sintamos tan golpeados por la palabra. Abra ahí en su Biblia en el capítulo 10 de 2 de Corintios y empieza a escribir. Si usted lee todo el capítulo, después lo lee en su casa, se va a dar cuenta de verdad que Dios usa un espíritu muy amoroso. Pero ¿sabe qué? Dios tiene un propósito en su palabra. 10, vamos a empezar del 9, pero usted después lo lee desde el 1, se va a dar cuenta de cosas muy especiales. Y nos vamos de aquí para saber por qué, porque el tiempo nos gana. Y queremos avanzar un poco en esta parte que es esencial. Amén. Dios quiere capacitarlo a usted, capacitarme a mí, porque Dios quiere que usted tome responsabilidad en la obra que Él tiene aquí, en propósito para que lleve su palabra. Amén. Y si usted toma esa responsabilidad de aprender, después va a estar usted, le voy a decir, invitado para enseñar también. Y usted tiene que empezar en su casa. Porque sabe que muchas veces, muchos padres quieren que aquí en la iglesia aprendan sus hijos a comportarse bien. No. Sabe que el trabajo está encomendado para los padres, en su casa tienen que aprender. Si el hijo no se aporta bien en su casa, aquí lo va a querer corregir, ¿sabe qué? No es el lugar para corregirlo aquí, aunque aquí va a aprender también. Pero nos vamos a convertir en su ayuda para usted. Pero dice ahí el libro de 2 de Corintios, dice así, capítulo 10, verso 9, dice, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes. Y de verdad sí eran duras y fuertes, hermano. Amén. Pero mire lo que dice, amén. Suavecito, así para que no se sienta tan mal. Dice, mala presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tengo en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes,
lo seremos también en hechos, estando presentes. En otras palabras, la palabra de Dios no tiene que perder su dimensión, porque sigue siendo palabra poderosa. Por carta y en presencia tenía que ser la misma. Ciertamente por carta es más fácil. Le escribo una carta y léala después. No le doy mi cara porque a lo mejor pone una cachetada. No, ¿sabe qué? Es por carta o en presencia tenemos que decir la verdad. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dijo esto: ten en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. El verso 12 dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Amén. Entonces el punto aquí de lo que dice en esta parte definitivo, nosotros muchas veces andamos aprobándonos y ¿sabe qué? Y nosotros mismos nos halagamos a sí mismos. Ay, qué bonito soy, qué bonito, cómo me quiero, ¿no? No, pero le digo, ¿sabe qué? En otras palabras, muchas veces dice: qué bien dirijo yo mi casa. Aleluya. Qué bien camino yo, ¿sabe qué? Y soy el mejor aquí. Piensan algunos. Ojalá usted no lo piense. Pero algunos sí han llegado a pensar esto. Amén. No, si yo dijera, ¿sabe qué? Si yo dirigiera y si yo estuviera enfrente de esta hora, debería funcionar mejor. Algunos han llegado a pensar eso, tal vez. Aleluya. Y no lo dudo, ¿sabe qué? Usted poniéndose en manos de Dios puede hacer las cosas que definitivo pudiera ser dinámico. A lo mejor yo pudiera estar ahí sentadito y pudiera aprender, y es cierto, no estoy en contra de eso, pero ¿sabe qué? En manos de Dios, no en sus pensamientos a sí mismo, que sus pensamientos concuerden con la obediencia a Dios. Así es como sí funciona. ¿Ven? Ese es el punto. No descartamos esa posibilidad, porque usted en manos de Dios va a ser un instrumento dinámico, definitivo. Hace un poquito está diciendo nuestro hermano Ramón: no me importa, sino, ¿sabe qué? No lo van a matar. Pues dice: poderoso está de su lado. Amén. Poderoso gigante, dice. Amén. Verso 13 dice: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. En otras palabras, la regla que está hablando aquí ya es de un siervo que conoce y respeta. Porque sabe que el apóstol Pablo no pensaba de esa manera anteriormente. Antes del encuentro con Cristo no pensaba de esa manera. ¿Ha tenido el pensamiento? ¿Sabe que él quería arreglar lo que se miraba mal por sus fuerzas? Pero después a nadie más azotó él. A nadie más trató mal, se puede decir, les dijo la verdad, pero ¿sabe qué? La verdad fue la que convirtió. Versículo, no me quedé, al versículo 16. Y que anunciáramos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Este es un punto. Muchas veces nosotros, a través de lo que entendemos y sabemos, él va a decir: si alguien aquí empezara un ejemplo, hablarle a alguien del Evangelio, él sabe que muchas personas apenas se convierten y empiezan a dar su testimonio, no conocen mucho del Evangelio, pero sabe que su testimonio es tan valioso y impactante para otras personas que es suficiente para que la otra persona se dé cuenta que hay un Dios que es poderoso y que cambia vidas. El testimonio de alguien que se convierte es suficiente para que impacte a alguien si está en la gracia de Dios. Pero muchas veces hay personas que
apenas lo oyen hablar y sabe que quisiera que callara él y hablar el otro. ¿Y si ha pasado eso? Pero miren lo que pasa aquí. Para eso nosotros debemos de saber que la gloria de Dios a nosotros nos honra, nos da privilegios. Amén. Pero la honra de Dios, o sea, cuando nosotros nos sometemos a Dios. El verso 17 dice más, el que se gloríese ¿en quién? Si alguien se tiene que gloriar, gloríese en el Señor. ¿Y cómo nos podemos gloriar en el Señor? Esa pregunta pudiera estar en algunos cosas. ¿Cómo yo me puedo gloriar en el Señor? Les voy a decir cómo. Si usted de verdad se quiere gloriar en el Señor, gloríese obedeciéndole, esforzándole a aprender y hacer conforme su palabra. Eso es gloriarse en el Señor, pero no es una gloria que lo lleve a la exaltación para su propia persona. No, es para que usted haga la voluntad de Dios, de un ánimo voluntario. Amén. Como miembros del cuerpo de Cristo. Después vamos a llegar a ver si llegamos ahí en el libro de Efesios. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo con una actividad propia. Debe hacerlo usted. Yo no lo puedo hacer por usted y usted no lo puede hacer por mí. Esta es una actividad propia de usted como miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Individual. El verso 18 dice, miren lo que dice. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Aquí está el punto. Amén. Sino aquel a quien Dios halaga o alaba. En otras palabras, es el que Dios le da gracia. No al que yo digo, yo hago, yo. No. Por gracia sois salvos. Y esto es un don de Dios para que nadie, dice la Escritura. Amén. Para que nadie se gloríe. Amén. Es un don de Dios. Pero ¿sabe por qué ese don trabaja en nosotros? Porque aprendemos y obedecemos. Pero si usted aprende, aunque aprenda, muchos aprenden y saben mucho. Pero el problema está en que no quieren obedecer. Ese es un problema. Desaprender nosotros es como el que va al colegio y se gradúa, pero no ejercita su carrera. Ya se graduó, pero no ejercita su carrera. Y aquí lo mismo yo dije en la otra ocasión. Y muchos ya nos entregamos a Cristo, ya nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, pero en definitivo no ejercemos la carrera de un verdadero hijo de Dios, un cristiano. Amén. Y sabe que se graduó ya y está dentro, pero no ejerce su carrera. Ahora le voy a decir, usted y yo estamos invitados para ejercer esa carrera. Amén. Vamos un poquito más adelante a ver si alcanzamos a llegar ahí. Abran otra vez allá en el libro de Efesios. Amén. Capítulo 4. Amén. ¿Ya lo tienen? Verso 14. Todo esto, el gloriarse a sí mismo lo trae a uno. Le voy a decir, a no poder nosotros discernir con entendimiento, ni tampoco nosotros alcanzar a discernir, ni crecer siquiera en el propósito de Dios, en la enseñanza de Dios. Pero mire, el punto es porque nosotros muchas veces a través de lo que conocemos pensamos y tomamos decisiones que no son las correctas. Incluso mire, algunas veces nosotros nos hemos portado de una manera que damos la espalda y nos vamos y dejamos la obra aquí tirada. Y le voy a decir, el lugar, si usted mira ya en el libro de Nehemías, mira en el Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios que cuando se leía el libro de la ley, ¿sabe qué? Grandes y chicos tenían que estar de pie. Y si no les gustaba, ¿sabe qué? Tenían que estar de pie porque era ley. Y no era una hora, hermanos, era todo el día. Pero aquí si algo no nos gusta, nomás nos levantamos y bye bye. Y es porque digo algo que no me agradó. No es el punto así. ¿Sabe qué? Esas son muestras de niñez, de inmadurez. O sea, en otras palabras, se deja llevar por un capricho, por un coraje que definitivo lo va a conectar, no con Dios. ¿Con quién lo conecta la ira? Con el enemigo. ¿Con quién lo conecta la desobediencia a uno? Con el enemigo. Ese es el punto. Y ese es el punto. Nosotros a veces nos dejamos guiar por ese tipo de cosas. Y lo que dice el verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por
por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En otras palabras, nosotros mismos nos convertimos en ese tipo de actividades. Déjenme decir, nos convierte a nosotros en personas que guiamos nuestra persona misma. Nuestro espíritu lo guiamos por el camino del error. ¿Por qué? Porque somos llevados por el coraje, por el celo, por la ira, todo esto. Entonces este es el punto. Dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo dice bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Usted es una actividad propia de usted en el cuerpo de Cristo. Actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sabe qué? Si nosotros describimos lo que conlleva el amor o el extracto de lo que es el amor dice que sobrepasa todas las cosas. ¿Sabe que muchas veces por amor nosotros vamos a tener que sufrir consecuencias por amor? Amén. Pero muchas veces no estamos dispuestos a sufrir algunas pequeñeces aquí. Amén. Dice el verso 17, dice, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué dice esto? Porque realmente la vanidad de la mente siempre lo traiciona al ser humano. Pero si nosotros andamos en la voluntad de Dios, sabe que ya no nos vamos a gobernar por nuestra mente, sino el respeto que le vamos a ejercer a Dios, sabe que nos va a llevar a obediencia a Dios. Yo les he dicho, dice la escritura en el Salmo 119, dice que irá andando, ¿sí? Es 119, hermano, donde dice que irá andando y llorando. Salmo 133. No recuerdo. Dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente. Entonces, ¿sabe qué? No es un lugar cómodo. Llevar la palabra de Dios no es un lugar cómodo. Estar en un lugar donde se aplica la palabra de Dios no es que para que usted esté cómodo. No. ¿Sabe qué? Se requiere de que la misma palabra nos va a llevar a una acción de incomodidad para poder obedecer. Amén. ¿Sí, 26? Amén. Gloria a Cristo Jesús. El versículo 18, teniendo el entendimiento, dice otra vez, que andan en la vanidad de su mente los gentiles, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Desde el punto este. Nosotros, si no tenemos esa iniciativa de aprender de Dios, ¿sabe qué? Vamos a tener siempre un corazón duro. La palabra de Dios, déjenme decir que viene y hace un corazón flexible. Viene y transforma el corazón. De tal manera que sabe que cuando nos venimos a Cristo, ya no andamos más en la oscuridad, hermanos. Aleluya. Sabe que entramos en un término donde Él nos va a guiar. El Maestro nos va a guiar. Habla su Biblia en el Salmo 84, hermanos. Gloria a Dios. La misma palabra de Dios a nosotros nos permite mirar y visualizar la relación que hay entre Dios y los hombres, hermanos. ¿Sabe que ese es un privilegio que nosotros tenemos? Cuando nosotros leemos la palabra, ¿sabe que nos alcanza a dar la oportunidad de visualizar qué tipo de relación tenemos nosotros con Dios? Amén. El conocimiento de la palabra nos permite a nosotros de alguna manera avanzar y nosotros tener el privilegio de llevar una relación en intimidad con Dios. Y la palabra de Dios nos dice, de alguna manera usted lo va a visualizar, que Dios al que llama le enciende la luz para que no me oscuras. En otras palabras, usted va a tener la oportunidad de visualizar por dónde va caminando y hacia dónde va dirigiéndose. Amén. Ábrase, ya abrieron la Biblia en el Salmo 84. Abran el Salmo 11 y 12. Todo el Salmo 84 también está hermoso. Pero le voy a decir que aquí lo que quiero que usted entienda y yo entendamos, que mientras nosotros andemos en fidelidad, mientras vivamos en su voluntad, en su palabra, hermanos, Él va a ser nuestra luz.
porque esa es la condición que Él pone para nosotros, definitivo, disfrutar de ese privilegio. Amén. Primeramente nosotros podemos mirar que el Señor honra a los que se conducen rectamente. O sea, este es un punto, Él honra a los que se conducen rectamente. Amén. Y el Señor también dice que derrama generacionalmente. La palabra generacionalmente, no sé si la entiendan, pero debo decir que la siguiente generación de nosotros va a ser bendecida, porque nosotros vamos a transmitir esa bendición a través del respeto y la obediencia que le damos a Dios. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros heredamos ciertamente de nuestros padres algo terrible, hermanos. Y esto dice la Escritura, pues cuando nosotros desobedecemos, ¿sabe qué? Llega a la tercera y cuarta generación. Pero también cuando nosotros obedecemos, ¿sabe qué? Hay una bendición generacional. Para la siguiente generación viene una bendición de parte de nosotros. Estamos heredándole a nuestra familia una bendición. Amén. Déselo al Señor. Siempre todo esto, hermanos, llega a un término, pero esto queda siempre en términos ligados a la fidelidad a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Si el ser humano no es fiel a Dios, hermanos, ¿sabe que lo que está heredando su próxima generación? Amén. Déjelo decir definitivo, es duro decirlo, pero está encaminándonos a la destrucción y a la muerte. Aleluya. Amén. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero para esto se requiere de que usted tome la iniciativa. Miren, les voy a decir, siempre el líder, así dice la Escritura, dice, y el Señor Jesús cuando vino, Él empezó a enseñar, dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos se van al voladero. Amén. Pero ¿sabe qué? Es definitivo, indispensable que nosotros, aunque muchas veces nosotros pensamos, bueno, es que, ¿sabe qué? Habla en términos literales. No, es términos espirituales, hermano. ¿Sabe qué? Si alguien no tiene la luz de la verdad, hermano, y si no entra en una dimensión de espíritu, ¿sabe que lo está guiando de todas maneras al voladero a su familia? Amén. Sí. ¿Sabe por qué? Porque esto no es una guía porque usted mira, no, con estos ojos no va a poder mirar lo que Dios quiere que mire. Va a tener que usar estos ojos y le va a dar adicional una dimensión espiritual para que usted la alcance a visualizar. Amén. Dice aquí en el verso 11 y 12 del capítulo 84, dice, porque sol y escudo es Jehová, Dios, y gracia y gloria dará Jehová. Miren lo que es nuestro Dios para nosotros. Amén. Porque sol y escudo es Jehová, Dios, y gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Aleluya. Esto, si dice la Escritura, no quitará el bien a los que andan en integridad, esto quiere decir que si dejamos la integridad de Dios, va a ser quitada la bendición de Dios para nosotros. O en otras palabras, esta es una parte condicionada por Dios mismo, que para que nosotros estemos y vivamos en integridad, tenemos que andar en ella. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y el punto es este. Hay una parte que usted debe de mirar. La palabra dichoso es algo que sabe que nos trae feliz. De una manera que sabe que nos lleva y nos conecta a un término confortable, de comodidad. ¿Sabe por qué? Porque incluso dice que aún en tiempo de la prueba está verde. Gloria a Dios. O sea, le voy a decir, aún en su vejez no deja de dar fruto. Dice la Escritura, pero mira el versículo 12, dice aquí, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. La palabra dichoso, hermano, para mí y para usted es una dicha que sabe que no lo va a alcanzar en ningún otro lugar más de que en Cristo. Amén. Solamente en Cristo. Denle la honor y la gloria al Señor. Todo el capítulo 4 del libro de los Efesios, hermanos, del libro de Efesios, hermanos, se va a dar cuenta que es una enseñanza para usted y para mí, para que crezcamos. Amén.
Y le voy a decir que usted y yo tenemos el privilegio hoy en día de capacitarnos para poder compartir y enseñar a otros. Los padres de familia, hermanos, estamos en una etapa donde podemos nosotros, de una manera, entender que es una necesidad capacitarnos. Ser padre, hermanos, es una gran responsabilidad. Y le voy a decir que muchas veces nosotros hemos mirado, y les quiero decir, esto está pasando en el mundo completamente, a nuestro alrededor está lleno de todo esto, pero ha pasado generación tras generación. Multitud de padres, déjenme voy a decir que en vez de ser un buen ejemplo para sus hijos, son un mal ejemplo para sus hijos. Pero mira la diferencia, cuando usted viene al conocimiento de la palabra, comprende y conoce y se capacita, sabe que la instrucción que le va a dar a sus hijos no va a ser muy agradable, porque de antemano lo va a llevar a una disciplina, pero va a ser la que lo va a conducir hasta la vida eterna. Definitivo, déjenme decir que todo éxito requiere de un esfuerzo. Gloria a Dios. Todo éxito requiere de una disciplina. Requiere de que usted dedique tiempo. Requiere de que usted se capacite, se haga un profesional en lo que usted va a ejercer. Aleluya. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Si usted aprende de Dios, está la clase aquí, está la palabra, ciertamente usted lo puede escudriñar en su casa, pero aún aquí se está compartiendo día tras día una enseñanza para que usted aprenda, para que yo aprenda. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es el Señor lo merece. Gloria a Cristo Jesús. Y lo que estamos hablando aquí es algo tan delicado que si usted y yo lo pusiéramos por obra, veríamos que realmente nuestro Dios quiere que usted y yo vayamos a otra dimensión en el servicio a la obra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando usted y yo empecemos a interesarnos a aprender más, usted va a mirar el cambio que va a otorgar Dios en su vida, porque Él lo va a otorgar a nosotros de una manera que usted lo va a visualizar en cada acto de su vida. Va a forjar un hábito, y sabe que ese hábito va a forjar un destino. Gloria a Dios. Si usted empieza a ejercerlo y ya lo hace un hábito, un diario vivir en su vida, sabe que no va a ser difícil. Esto lo va a heredar su hijo porque lo va a mirar. Amén, amén. Si lo ve escribir en la escritura, lo va a mirar y sabe que definitivo no le va a agradar. Y si usted no lo incita, no lo va a hacer. Pero si usted lo incita, sabe que va a empezar a entrar de una manera que cuando le empiece a tomar sabor se va a enamorar de la palabra, porque es Dios mismo. Amén. Va a encontrar ahí lo que necesita. Amén. Vamos a leer una última escritura y cerramos ahí, si me permiten. Y es algo que usted y yo tenemos de alguna manera a favor. Vamos a 1 Pedro capítulo 2, verso 21 al 25, y ahí terminamos. Amén. Se lo voy a leer para avanzar aquí, y ahí vamos a terminar. Amén. ¿Ya lo tienen? Usted y yo fuimos llamados para esto, hermanos. No es algo que usted diga fue solamente para el hermano, no, para todo. Dice, pues para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si para usted es un sufrimiento esto de aprender, hermano, le voy a decir que el mismo Señor Jesucristo tuvo que aprender. Él tuvo que pasar por estos tiempos de aprendizaje. Iba creciendo, dice, en sabiduría y también estatura. Amén. Verso 22 dice, el cual no hizo pecado ni se dio engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecían no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por
cuya herida fuiste sanados, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Este es el punto para usted y para mí. Usted era como una oveja descarriada, pero ahora si usted vino a Cristo, la maestría que le va a dar Cristo lo va a capacitar para que usted aprenda. Y este es un aprendizaje de esta palabra. Sabe que aquí está una gran enseñanza, porque muchas veces nosotros somos de alguna manera impactados por algo, y la respuesta del ser humano, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que muchas veces reaccionamos como lo que en realidad éramos antes, hombres naturales. Les voy a decir para que no se sientan tan mal, pero si ustedes quieren mirar como dice, usted tiene que mirar allí en el capítulo 10 parece que es de 1 Corintios 10, del 14 para adelante. Amén. Dice que el hombre natural o carnal o animal no percibe las cosas espirituales. Amén. Y este es el punto. Sabe que muchas veces cuando nos ofenden reaccionamos con una ofensa también, pero tenemos que aprender. O sea, este es el aprendizaje. Vamos a tener que aprender, batallar en amor a Cristo. Amén. Y si usted está dispuesto a aprender, déjeme decir lo que usted va a hacer: va a aprender y va a ser un maestro, porque va a enseñar lo mismo. Amén. En el nombre de Jesús lo vamos a invitar, vamos a orar por los hermanos. Esta fue una enseñanza que ojalá y usted la valore, no es mía. Dios quiere que usted aprenda. Estamos en un término donde la gracia de Dios está alrededor de nosotros para que nosotros nos capacitemos. Amén. Y si usted se capacita, usted va a ser útil para la obra. Si usted no se quiere capacitar, también está de una manera que usted está perdiendo privilegios que le corresponden. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, el mismo siendo Dios, fue un ejemplo en actitud, porque tenía el privilegio de poder decir una palabra y que pasaran cosas sobrenaturales, pero Él soportó todas las cosas, dice, siendo obediente hasta la muerte. El libro de Filipenses nos enseña esto, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No abrió su boca, hermanos. Muchas veces nosotros somos ofendidos y abrimos nuestra boca. Vamos a invitarlos al altar. Vamos a pedirle al Señor que nos permita entrar a esa dimensión donde Él tiene la bendición para nosotros, que nos permita aprender para enseñar, que nos permita aprender para ejercer esa maestría en obediencia a Dios. Amén. ¿Cuántos están dispuestos? Aleluya. Vamos a pedirles, vamos a orar todos juntos. Todo esto nos va a llevar a ser nosotros, cuando aprendamos, nos va a convertir en hombres y mujeres de buen testimonio, varones que van a poder ejercer de una manera con entendimiento la tarea que Dios les demanda. Y todo esto lo va a llevar con un gusto enfrente de usted, porque sabe que delante de usted hay vida eterna. Vamos a decirle: ya no quiero ser igual. Díganlo. Que nuestros hermanos en Cristo tengan algo bueno que decir de nosotros. Si un día tenemos que partir, hermanos, que sea un ejemplo, un testimonio que deje huella aquí entre nosotros. Que lo recuerden por un hombre que amaba la obra de Dios, que amaba a Dios, que respetaba lo de Dios.